proceso que toma tiempo, no es tan solo de 3-4 semanas, y debe mantenerlo, por supuesto, durante varias semanas para que finalmente la prevención en una futura eventualidad nos lleve a otra situación de esguince. Nos aseguramos de hacer un test de fuerza, hay formas clínicas de hacerlo y también hay actividades de gimnasio con las máquinas para verificar de manera contralateral con el tobillo sano de que nos dé unas condiciones, repito, de la funcionalidad del tobillo sano. Y la prueba deportiva, por supuesto, una vez ya en el campo, el deportista se da el lujo de someter a estrés a su tobillo, repito, siempre protegido con un vendaje o una tobillera, y él mismo darse cuenta que realmente está en un nivel de recuperación que le está permitiendo hacer la destreza propia de su deporte. Como todo esto se trata de manejar de manera integral al deportista, y estamos tratando al deportista, no una enfermedad, necesitamos cubrir aquellas otras cosas que son bien importantes en ellos. Una de ellas es el ajuste calórico de la nutrición, porque obviamente va a estar haciendo muchas menos actividades de las que habitualmente hace, de 2 o 3, tal vez 4 horas de entrenamiento. Aquí está haciendo muchísimo menos, y necesitamos precisamente a través de este ajuste evitar problemas de sobrepeso. Por otro lado, el apoyo psicológico, ¿verdad? Sabemos que ellos tienen realmente la mejor motivación de regresar, pero muy en el fondo de su corazoncito hay temores, y muy en el fondo de su corazoncito también hay unas expectativas que a veces se disparan de la realidad, o muy rápidas o muy lentas, y necesitamos acompañarlos. Realmente el psicólogo del deportista no es un clínico, no es un psicólogo clínico, es un psicólogo experto en la psicología deportiva que maneja de manera bastante interesante, es otra óptica, todo este asunto del apoyo al deportista, tanto sano como lastimado. Y lo otro son las alternativas del uso del tiempo disponible que él tiene, porque definitivamente tiene, repito, todo ese tiempo que antes aplicaba al entrenamiento deportivo y que actualmente siente que está perdiendo el tiempo, siente que está aburrido, siente que necesita algo que hacer. Es parte de lo que llamarían desde la perspectiva de psicología una terapia ocupacional. Sí, hay actividades lúdicas, recreativas, puedo implementar algunas actividades deportivas como natación, etcétera, y de esa manera estar ocupando el tiempo libre, además de estar aportando algo a que su estado físico atlético empiece de alguna manera a recuperarse. Cuando ya lo hemos regresado al deporte, estaba mencionando hace un rato, es bien importante la protección que se debe trabajar por varias semanas. Ya les he comentado que algunos prefieren seguirlo utilizando por un tiempo, podría decirse indefinido, y el trabajo de fortalecimiento del tobillo con ejercicios funcionales y con trabajo convencional de gimnasio definitivamente nos va a brindar tanto la garantía física para nosotros y el respaldo psicoafectivo al deportista de que está en una condición en la cual puede exigir a su tobillo y puede echar a un lado el temor. Y el trabajo de flexibilidad, que en algunos pudo haber sido la causa, apartando lo accidental, la causa que lo llevó en un momento dado a que ese esguince se desarrollara o que se produjera en un nivel en el cual, si tuviera mejor flexibilidad, es posible que fuera, repito, en menor flexibilidad, más intenso, o viceversa. Sabemos de las bondades del nivel de elasticidad de los tejidos blandos periarticulares en la prevención de lesiones deportivas. Entonces debemos tener bien clara la secuencia de rehabilitación, una secuencia fisiológica que nos lleva desde su estado original clínico de una incapacidad para ejercer realmente la función del tobillo hasta llevarlo nuevamente a la exigencia de su deporte. Y entonces lo primero que estamos trabajando es el manejo del dolor y el edema. Empezamos a trabajar en la medida posible los rangos de movimiento, primero en flexoextensión y luego en inversión-eversión.
el fortalecimiento básico con ejercicios sencillos con bandas elásticas, el apoyo del peso corporal inicialmente todavía con el uso de muletas y que progresivamente se va destetando hasta tenerlo de manera al 100%, el trabajo de la propiocepción que definitivamente hace que el tobillo pueda manejar la información automática de lo que se está coordinando a nivel central y que la respuesta sea efectiva. El fortalecimiento avanzado que definitivamente nos permite llegar al estado original, en el cual estaba sin lesión, y la parte funcional y de destrezas deportivas que finalmente le va a permitir al deportista atacar, en buenos términos, a su deporte, atacar a su actividad. Es por eso que de alguna manera en esta secuencia preferiríamos utilizar el término agresivo en vez de acelerado, aunque entendemos que definitivamente sabemos del mensaje que tiene contenido este término. En lo que trabajamos nosotros en el Instituto de Deportes, donde trabajamos con deportistas de diferentes disciplinas deportivas, actualmente tenemos alrededor de 28 que están funcionando como la ley del deporte en Colombia lo exige. Alcanzamos a ver que el esguince de tobillo en los últimos 30 meses, donde se atendieron un total de 2.066 deportistas, tan solo fue el 3.2%, y esto realmente nos cuestionaba un tanto con lo que realmente manejamos de toda la casuística en cualquier otro lugar. Esto obedece básicamente a que nuestro servicio no es un servicio de urgencia y que los deportistas necesitan estar consultando directamente a través de sus GPS a los servicios hospitalarios de urgencia para su manejo inicial, y muchos de ellos el manejo inicial lo continúan a través del servicio de consulta externa de sus respectivas empresas de salud, ¿no? Lo que logramos captar nosotros son en ese porcentaje bajo, y son a los cuales les estamos aplicando este protocolo de manejo. El protocolo no es rígido, el protocolo siempre va muy de la mano de la evolución clínica, muy de la mano de el tipo de deporte que esté en un momento dado manejando el respectivo deportista. Como resumen, podemos decir que es una lesión de buen pronóstico y en deportistas mucho más. Hemos avanzado en evitar el uso de movilización con yeso, definitivamente. Decía uno de mis maestros, el yeso es para las paredes, ¿verdad? Para que queden bien bonitas, no debe ser para las articulaciones, salvo que exista una fractura, por supuesto. Es de rápida respuesta, ¿sí? Y eso realmente es muy motivador para el profesional de la salud. La parte agresiva o dinámica realmente nos va a permitir llevarlo. Hay que hacer una gran diferenciación, ¿verdad?, entre lo que el deportista normalmente quiere, que es velocidad y rapidez en términos de tiempo, y lo que el profesional de la salud del deporte está buscando, que llegue en una condición del 100%. Buscar cómo amalgamar esas dos cosas rápido y muy bien, ¿verdad?, es parte del arte que nos ocupa a todos los que estamos involucrados aquí, el médico, el fisioterapeuta, el apoyo de psicólogos y de nutricionistas. La recuperación clínica, funcional y de destreza deportiva siempre va a ser un objetivo que no podemos descuidar. En pacientes no deportistas, tal vez este último punto no se tiene en cuenta. En la forma clásica del manejo del tobillo, simplemente le manejaron dolor, arcos de movimiento, determinados fortalecimientos, una persona sedentaria, y seguramente queda con algunas deficiencias su tobillo que para lo que él hace no hace falta, pero se convierte en un factor de riesgo para estar reincidiendo en otras ocasiones en esguinces de tobillos. Y es por eso que estas personas sedentarias están diciendo con cierta frecuencia: yo ya perdí la cuenta de los esguinces, ¿sí? Y desde que me dio el primero nunca quedé bien. Y es que precisamente esa última parte funcional y el trabajo de las destrezas, que no necesariamente son deportivas, son funcionales, ¿verdad?, lo dejó en un porcentaje muy por debajo del 100%, tal vez 70, 80%, y definitivamente lo hace en una persona de alto riesgo para reincidir periódicamente en torceduras, bien sea por inversión o por eversión. Bueno, nuestra bella Cartagena, en la cual tenemos la bendición de vivir,
Y estoy a la mano con preguntas o inquietudes. Dígame, profesor. Gracias. Quisiera escuchar alguna sugerencia en el momento del vendaje. ¿Usted sugiere venda fija o venda elástica para la inmovilización? Ok, la primera venda debemos aplicarla de acuerdo a lo que nos ofrece la anatomía alterada de ese estado inicial. Ahí suele haber mucho edema, hay algunas partes que son adoloridas y entonces utilizamos un vendaje elástico convencional que no es el que siempre vamos a estar utilizando. Ese es el de aproximadamente las primeras 72 horas en la gran mayoría de los casos. Y después de eso ya empezamos a aplicar o un vendaje con tape deportivo o puede ser una tobillera ya prefabricada de neopreno, puede ser la misma elástica reforzada con tape deportivo y todo esto nos va a ir llevando a que de alguna manera vayamos teniendo un tobillo de más inmovilización a irlo progresivamente sacando de esa inmovilización porque necesitamos rescatarlo en la parte funcional, ¿no? Rangos de movimiento y fortalecimiento. Gracias. Mi segunda pregunta, y discúlpeme, usted sugiere que durante el juego, como prevención, el jugador haga un vendaje. Normalmente se utiliza el esparadrapo o la venda fija y algunos están utilizando por encima de la media la cinta transparente de pegar. No sé si nos pueda sugerir usted un vendaje para la prevención. Hay controversia. Hay controversia. Yo diría que como cada uno lo maneje más eficazmente y haya ganado experiencia en ese sentido, eso es válido. Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo bastante considerable por 6 años en un equipo profesional de fútbol y siempre nos teníamos, siempre nos estamos haciendo esa pregunta, empezamos a leer qué había en la literatura, empezamos a hacer algunos trabajos y la controversia no se terminó de definir. Sabemos que el vendaje elástico brinda, por supuesto, una protección al tobillo, pero para algunos deportistas eso significa cierta limitación del movimiento y ellos tratan en la medida de lo posible de evitarla. Como contraparte encontramos otros que son un poquito más temerosos en ese sentido y aunque no hayan tenido lesión como tal, ¿verdad?, están poniendo toda su mejor confianza, ¿verdad?, y respaldo en que tienen su vendaje puesto. Entonces lo manejamos de tal manera que intercambiamos información, deportista, médico y todo el personal, verificamos si hay factores de riesgo, verificamos su deporte, por supuesto, y si hay que utilizarla siempre, no hay ningún problema, ¿sí? Una anotación interesante, para algunos estudios en su momento se habla de que el vendaje permanente, bien sea con una tobillera de neopreno que sabemos que es un poco más fijadora, pudiera generar cierta disminución de la propiocepción, ¿sí?, y de la facilidad de todos los movimientos que exige, digo, el desarrollo de la mecánica de movimiento que exigen algunos deportistas. Entonces, la controversia sigue abierta. Profesor, ¿cómo no? Excelente, excelente la presentación, Nelson. La verdad que es el tema de dinámico, recuperación dinámica, me parece muy acertado. Fíjese que en nuestros equipos, en mi experiencia, utilizamos el leucotape o el tensoplast más vendas Coban como coadyuvantes del entrenamiento postlesional. Yo estoy muy de acuerdo con usted que lo más importante aquí es la base, la etiología, la causa y el daño